Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Hace un mes, Presidencia de la República colgaba en su página un artículo que decía que una campaña de sensibilización, protocolos para el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas y mayor coordinación con el Poder Judicial son algunas de las medidas anunciadas por el gobierno para prevenir el aumento de casos de violencia de género e intrafamiliar en el periodo de aislamiento de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Reitero, esto hace un mes que lo anunciaba el gobierno porque evidentemente en esta situación de encierro, de aislamiento, los casos de violencia doméstica podían agudizarse, podían crecer y realmente iba a ser un calvario para las víctimas. Como les habíamos adelantado, estamos en comunicación vía Zoom con la directora de InMujeres, la señora Mónica Botero. Mónica, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente. ¿Cómo están? Un gusto para mí también. Muchas gracias. La pregunta es, a un mes de esa resolución del gobierno, ¿ha dado algún resultado? ¿Se puede visualizar algo? Porque han surgido algunos datos posteriormente, pero la campaña que se impulsó desde el gobierno, ¿qué resultados ha dado o está dando? Es un poco difícil saberlo porque las realidades que pueden estar sucediendo dentro de las casas en muchos casos, son situaciones crónicas que se vienen extendiendo desde hace tiempo y entonces no podemos asegurar que lamentablemente no hemos combatido ni lamentablemente creo que vayamos a combatir la violencia, en este caso que es doméstica, ¿no? Porque es una violencia de género dentro de la casa y dentro de la familia, que es lo que estamos temiendo más. En este sentido, sí podemos decir que la campaña para pedir orientación, para consultar sobre qué se puede hacer para resolver una situación de violencia doméstica o para minimizar o para poder apoyar a una mujer que está en esa situación, porque son situaciones de las que uno no sale de un día para el otro, ha sido exitosa. ¿Cómo se mide esto? Bueno, las llamadas al 0800-4141, reitero que es nuestro teléfono de orientación, y desde el celular asterisco 4141, se han multiplicado, por lo menos hemos tenido, difieren los días de llamadas, pero hemos tenido un aumento promedial del entre 70 y 80% de las llamadas. ¿Esto por qué es bueno? Porque en la campaña que hicimos pública, pidiéndole a la comunidad que se involucre, a las personas que son familiares, amigas, vecinas, de mujeres o niños que pueden estar en situaciones de violencia doméstica, que se acerquen, que los llamen, que les pregunten qué necesitan, porque cortar ese aislamiento también ayuda a bajar las tensiones, a bajar el nivel de agresividad que pueden estar sufriendo, y también el hecho de que se consulte, bueno, lo que te decía, primero, ha tenido una enorme repercusión porque más que nunca han llamado personas que no son la involucrada directamente. Pero también ha aumentado muchísimo el número de mujeres involucradas en situaciones de violencia doméstica para pedir orientación. Yo aclaro que el teléfono nuestro, el 0800-4141, es un teléfono para pedir información y orientación, no es un teléfono de denuncia. Los casos graves de riesgo de vida inminente es necesario pedir ayuda al 911. De hecho, cuando a nosotros nos llaman por una situación de urgencia, nosotros derivamos al 911 o nuestras operadoras llaman ellas mismas al 911. Lo que hace el teléfono de mujeres es orientar a mujeres que están empezando a pensar en un proceso de salida sobre qué opciones tienen. Desde el punto de vista legal, nosotros además hacemos patrocinio legal, tenemos abogados en nuestros equipos que son quienes acompañan a las mujeres en todo el proceso legal que implica hacer una denuncia de este tipo, pero también hay apoyo psicológico y apoyo social. Cuando una mujer y sus hijos están en una situación de violencia doméstica, no se trata de decir, bueno, me agredió, me voy de mi casa y termino con esto.
es una situación mucho más compleja, primero porque muchas veces las mujeres víctimas no tienen unos recursos psíquicos y físicos y tampoco económicos para poder tomar una decisión de ese tipo tan drástica, y entonces nosotros damos una atención y un apoyo psicológico e información sobre las opciones legales que tienen en caso de que decidan iniciar un proceso de salida de esta situación. Entonces, no es algo que se pueda medir de un día para el otro. Sí nos deja contentos y aliviados que, primero, las situaciones agudas no han aumentado. El Ministerio del Interior, las cifras que está dando de pedidos de ayuda por riesgo inminente de vida se mantienen en el mismo nivel que de lo normal. No es para alegrarse porque es un nivel muy alto. En este país, cada 13 minutos, una mujer se recibe cada 13 minutos una denuncia por violencia de género, que no necesariamente es doméstica, pero sí lo es en su gran mayoría. O Mónica, sea que en no es para alegrarnos. en estos 45 días, ¿hemos tenido algún disparo de esas cifras? Digo, porque yo No, recuerdo hasta antes del 13 de marzo era un tema que estaba arriba de la mesa candente, porque era algo que por realmente nos supuesto, ponía muy mal a todos. por Y bueno, supuesto. este tema de la pandemia, como, Justamente, ¿qué pasó en sí, estos 40 y pico de días? sí, en los primeros días de marzo, antes de la pandemia, tuvimos la desgracia de tener 4 femicidios en el país. Entonces, bueno, eso disparó una preocupación muy grande por lo que podía pasar con mujeres que estuvieran conviviendo con agresores. Seguramente las condiciones, la preocupación por la situación económica, la pérdida de trabajo, los chicos que no están yendo a la escuela y están adentro de la casa, Pero se junta todo. la preocupación por la salud, supusimos que iban a ser un disparador grande de aumento de estas situaciones. Según las denuncias recibidas en el Ministerio del Interior, no lo fueron. Lo que te decía es que se mantuvo el mismo nivel de siempre de denuncias de casos de riesgo de vida, lo cual, como te decía, no es para alegrarse porque es un número muy alto. Sí tuvimos un aumento muy significativo de las llamadas a nuestro teléfono de orientación de muchas mujeres que están considerando iniciar un proceso de salida, que no es son situaciones crónicas, sin riesgo de vida, pero donde hay mujeres que la están pasando muy mal, los niños también. Por un lado sucedió eso, por otro lado te decía, muchas personas que se involucraron, vecinos, a raíz de la convocatoria que hicimos en la campaña pública, vecinos, familiares que están consultando por ellas para ver cómo las pueden ayudar y cómo las pueden acompañar en este momento. Y también otro grupo de mujeres, algunas usuarias de nuestros servicios y otras no, que están pidiendo ayuda porque están pasando por una situación económica y de angustia y de ansiedad muy grande por lo que puede suceder en el futuro a raíz de la crisis económica y social que el coronavirus va a tener como consecuencia. Mónica, ayer el ministro del Interior anunciaba la adquisición de 500 tobilleras electrónicas para los próximos 40 días y en este marco se reveló que hubo una disminución del 8% de casos de denuncias de violencia doméstica en tiempos de aislamiento, digamos, voluntario, este año en comparación con el periodo del año anterior. ¿Puede ser esta cifra? ¿Cómo se analiza? Sí, yo creo que una de las cosas, lamentablemente, es que probablemente la gente hoy está preocupada por su sobrevivencia, por ver cómo va a salir de esta situación, y eso, y hay mucha angustia. Eso probablemente deje atrás algunas otras situaciones, y es algo que no lo teníamos previsto, pensamos que iba a aumentar, no hemos estudiado en profundidad qué es lo que está pasando,
creemos que la angustia por lo que va a pasar en el futuro, estas situaciones las ha como cronificado, digamos, en el sentido de que no ha habido casos gravísimos, pero está latente esa situación, ¿no? Eso pasó en otros países de América Latina. Yo he participado en varias reuniones por Zoom con ministras de la mujer y con directoras de institutos, como es nuestro caso, conversando sobre qué es lo que está pasando, y lo que está pasando pensamos que es eso, se está priorizando la sobrevivencia, el ocuparse de los hijos, el ocuparse de la alimentación, el tratar de seguir adelante, y esto parecería que ha quedado como ahí más latente, es algo que puede tener quizá una explosión en el futuro cuando se relajen determinados músculos. No lo tenemos claro. Sabemos que el gran desafío que tienen todas las mujeres, víctimas o no de violencia en su casa, es el de los cuidados. Hoy sobre las mujeres está sobre sus espaldas el cuidado, la atención de la casa, de los niños que no van a la escuela, de apoyarlos en sus tareas a distancia, en entretenerlos, y además hacer su propio trabajo, si trabajan afuera, si teletrabajan. Las mujeres han absorbido muchas de las responsabilidades que tienen la educación, que tienen en los centros de cuidados de personas mayores, que no están 24 horas, de personas discapacitadas, y eso es algo que en algún momento vamos a tener que medir. El costo de esta crisis va a ser muy alto, pero no sabemos si dentro de ese costo se va a medir el trabajo gratuito, digamos, no remunerado, que están aportando las mujeres. También muchos hombres, por supuesto, pero por una cuestión Estaba cultural esperando el todavía. hueco para reivindicar Claro, el trabajo de muchos hombres que se hacen cargo de sus hijos y de las tareas de la casa. gracias a Dios, esas son cosas que han ido mejorando, pero hay una cuestión cultural innegable. Somos nosotras quienes tenemos, digamos, los temas en la cabeza, y quienes nos sentimos culpables cuando no podemos atender todas las demandas dentro de la casa. Eso es una cultura que, por supuesto, es necesario que cambiemos, que mejoremos, y que además creo que nos va a hacer bien a todos, a hombres y mujeres. Mónica, volviendo al tema de la incorporación de 500 nuevas tobilleras electrónicas para los próximos 40 días, el ministro también hizo referencia a que esto sería un gran alivio porque requiere, hace como un alivio, digamos, en cantidad de personal que trabaja en custodia policial. ¿Cuál es su opinión sobre Sí, este claro. tema? Sí, es una reivindicación del movimiento de mujeres, incluso las mujeres de la coalición lo pusimos en el compromiso que firmamos todas, un poco antes del balotaje en las elecciones. Uno de los puntos principales es la demanda de que se provea de tobilleras. Primero porque las tobilleras han demostrado ser el instrumento más útil y más eficiente para controlar a uno agresor que tiene orden de alejamiento, y saber por dónde está, porque muchas veces, digamos, la mujer también está integrada al sistema de tobilleras porque ella tiene una especie de monitor de la tobillera. Esto implica que si ella constata que el hombre está cerca, porque le suena su monitor, o si caminando por la calle pueden estar a menos de 500 metros, puede avisar y pedir ayuda, y hay una respuesta inmediata. Además, bueno, para la custodia policial implica que sean 6 policías por cada persona custodiada cada día a destinar. Eso quita, por supuesto, a la fuerza policial para responder en otras situaciones. Pero en No cuanto a quiere decir que eficiencia, ¿es más eficiente la tobillera que la custodia? Sí, sin ninguna duda. No solamente por eso, es más eficiente para todos. Pero además hay una cosa muy importante. Una mujer con custodia policial las 24 horas del día está presa
prácticamente, ¿no? No puede salir casi de su casa, puede ir a trabajar, pero la logística que implica ir a trabajar con 2 custodias policiales hace que después, en la realidad, el 80% está perdiendo su trabajo, porque Hay un nadie tema allí quiere. de estigmatizar a la mujer, ¿no? Que se hablaba de Claro, decir, pero la mujer que es la víctima no puede ser que esté custodiada. Y yo quiero claro. aprovechar este planteo, Mónica, para preguntarte, porque tenemos allí varios elementos sobre la mesa. Las tobilleras electrónicas, tenemos las medidas cautelares, que ha quedado demostrado en más de una ocasión que han sido muy relativas su efectividad, porque víctimas o victimarios que le fueron aplicadas medidas cautelares por parte de la justicia terminaron matando a sus víctimas. Y también el tema de la custodia a la víctima y no al victimario. Recuerdo que cuando entrevistamos aquí a Eduardo Bonomi, ex ministro del Interior, dijo: de ninguna manera vamos a poner policías a controlar a el victimario, tiene que controlarse a la víctima. ¿Ustedes coinciden también, digo, para desactivar esto de la revictimización de la mujer con una custodia policial? ¿Cómo acomodarías estos elementos que acabo de mencionar Sí. en un correcto desarrollo de hoja de ruta? En realidad, las 2 posiciones tienen su sustento y tienen sus ventajas y sus desventajas. Eh, la víctima, desde el punto de vista legal, se supone, el principio es proteger a la víctima o a la potencial víctima de un femicidio. Por lo tanto, es a ella a quien hay que proteger. Pero claro, esa protección implica una cierta, parecería que es como una prisión para esa mujer, y eso, bueno, le está quitando libertad y efectivamente la está revictimizando. Por otro lado, custodiar al potencial agresor tiene sus complejidades. Primero porque lamentablemente en Uruguay se está imponiendo cada vez más el sicariato. Entonces eso podría no ser del todo eficiente. Pero también implica que quien está preso y quien está vigilado es el responsable y no la víctima. Eso, digamos, yo lo que opino sobre esto es que la tobillera es la solución y que la custodia policial debería ser una solución excepcional cuando ya no queda ningún otro camino a recorrer. Han habido casos de mujeres asesinadas a pesar de que el hombre tenía puesta tobillera. Quizás sean excepciones, ¿no?, a la Y esa norma. sí, fue el primer caso que conozco, fue el del militar retirado en marzo. Después ha Exacto. habido un 100% de efectividad. Hubo otro caso, me acuerdo, en el barrio de Malvin, pero eso Se la han fue sacado porque, también. sí, en algunos casos se los han sacado, pero ahora eso es prácticamente imposible. Nosotros en Mujeres también tiene un servicio, tenemos en 12 puntos del país, tenemos un servicio de atención a hombres, la mayoría tiene tobilleras, son casi, creo que andan en los 700 personas, que ellos, ante el ofrecimiento del Poder Judicial, aceptaron atenderse con una ayuda psicológica, porque es difícil estar en esa situación, es difícil aceptar la situación y se requiere mucha contención, porque si no se hace un proceso psicoterapéutico el día de mañana, cuando le retiran la Sí, sí, tobillera, sí. puede volver Mo- a una situación parecida. se Esto no ha- garantiza el 100%, pero es una herramienta más. Nosotros sabemos que es muy difícil tener la tobillera puesta, es muy difícil, a veces se llega hasta un año largo, 2 años, y bueno, estamos tratando de hacer lo que se puede y lo mejor que se está haciendo en el mundo. El sistema de tobillera ha demostrado que es un 100% efectivo cuando se está usando correctamente. Últimamente para varios temas se habla del famoso mapa de calor, ¿no? Para la delincuencia, para establecer dónde se requiere mayor trabajo policial. Si esto lo aplicáramos en el tema de la violencia doméstica, te quiero preguntar específicamente por Maldonado. ¿Qué información hay? ¿Qué relevamiento hay? ¿Cuál es la situación al respecto? Mirá, eh, tú sabés que el tema policial no es de nuestra competencia. Nosotros damos respuesta a las mujeres
y a los hombres con tobillera a pedido de la justicia. Yo me Pero refería a no nos la situación de corresponde. violencia doméstica en Maldonado. Sí, en ese sentido, nuestros datos dan que, bueno, Montevideo, la zona metropolitana, es la que tiene situaciones más graves, y después en el interior más o menos está distribuido en los departamentos, en algunos departamentos. Maldonado es uno de los que nos llama la atención el aumento en los últimos años, particularmente en la zona de San Carlos. Y bueno, Maldonado ciudad también, pero particularmente en la zona de San Carlos, donde Mujeres tiene un servicio de violencia específico, y donde la sociedad civil está apoyando el trabajo desde la organización SONTA en la ciudad de Maldonado. Mónica, ¿se prevé algún tipo de charla? Están haciendo, además, digo, ¿no?, de recibir las llamadas y hacer una colaboración y asesoramiento de su lado, como invitando a la gente capaz que duda, a las mujeres que dudan de acercarse, que no se animan, se pueden realizar, ¿no?, como una especie de capacitaciones lo que o charlas. estamos, justamente lo que estamos exhortando, y con la campaña que hicimos también de difusión, es a que se comuniquen con el 0800 4141 y asterisco 4141 desde los celulares. Allí es el teléfono de Mujeres a nivel nacional. Desde allí podemos dar una orientación, un asesoramiento para cada caso, y también orientar a las personas hacia nuestros servicios de respuesta que tenemos en todo el país, con organizaciones no gubernamentales, y en cada departamento tenemos un equipo, y bueno, con muchísimo gusto, a quien se comunique podemos apoyarlo. No tiene que hacer una denuncia policial o penal necesariamente. Muchas veces las mujeres no están preparadas para hacerlo, y lo que hacemos nosotros es acompañar en ese proceso y asesorar hasta que se sientan en una situación, digamos, personal de hacerlo. Mónica, queremos agradecerte muy especialmente por estos minutos para conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todo Maldonado. Muchísimas gracias, hasta pronto. Mónica Botero, periodista, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, hablando de esta problemática que, bueno, lejos de poderse solucionar, tendrá solución en algún momento. Ella en alguna parte de la entrevista decía que no, que esto va a ser para siempre. Yo no puedo creer, ¿no?, que no se pueda terminar con este tema. Lo que pasa es que, claro, tenemos una cuestión cultural, una cuestión de modelos, de ejemplos que en hogares violentos siguen los niños y las niñas que viven en esas casas, que muchas veces también son víctimas, pero que también después de adultos reproducen esos modelos. Hoy vemos que muchos de los abusadores y golpeadores fueron golpeados o abusados en su niñez, que, a ver, yo con esto no lo quiero justificar, simplemente es una explicación psicológica, sociológica de lo que ocurre, de que se da ese patrón de que las personas que son violentas o que son abusadoras tuvieron un pasado por el estilo, pero en definitiva creo que el kit de la cuestión es tratar de erradicar esto de la violencia doméstica, que parece, bueno, una utopía, ¿no? Algo que existió siempre, que ahora tiene mayor visibilidad, que ahora hay más canales para que esto se pueda denunciar, que las mujeres, que mayoritariamente son las víctimas de violencia doméstica o violencia de género, se están animando a denunciar, están animando a contar, a correr esa cortina tras la cual se ocultaban situaciones macabras, espantosas, muy dolorosas y tristes. Bueno, digamos que el tema ahora está más arriba de la palestra, hay más políticas públicas para atender esta problemática, pero lamentablemente de la erradicación de este mal creo que estamos lejos, máxime lo que ratifican las autoridades, ¿no? Bueno, recordaba, también tuve la oportunidad de hacer unas notas sobre este tema, y que muchas veces se relaciona esto del aumento de casos de violencia doméstica en los últimos años, principalmente a que la gente, justamente como decía Marcelo, que se anime, ¿no? No necesariamente es que ahora hay más, sino que ahora también la gente se anima más, hace más denuncias, y esto es muy importante también, el apoyo, ¿no? En este caso hay mujeres, el apoyo psicológico que necesitan todas estas mujeres que están detrás de esta violencia doméstica. Y directamente yo relaciono
mencioné, perdón, no tiene mucho que ver, pero sí en cuanto a los 2.300 presos que están liberando en Argentina, ¿no? Digo, ¿cuántos estarán vinculados con hechos de violencia doméstica, hechos de femicidios, y que son liberados capaz por estar por cumplir con su pena o por buena conducta y por prevención de coronavirus? Y hay cuántos, ¿no? Cuántas mujeres, cuántas cabezas que están ahí atrás sufriendo por estas medidas. No tenemos que ir a la pausa. Hace unos días hubo una manifestación de pescadores en kayak bastante numerosa porque están diciendo queremos pescar para subsistir. Hay mucha gente que con la cañita es con lo que logra darle de comer a sus hijos, darle de comer a su familia e inclusive poder vender el producto de esa pesca para tener algún pesito para poder sobrevivir. Lo que decía recién Mónica Botero, que la supervivencia se está transformando en el eje central de mucha gente en medio de esta situación bien compleja. ¿Qué pasa con estos pescadores? ¿Le van a dar los permisos? ¿Con quiénes hablaron? ¿Qué les contestaron? ¿Cuál es el futuro? De todo esto hablaremos con ellos después de la pausa. Ya venimos.